Estamos hablando de una serie de mensajes que se llama una nueva manera de relacionarnos. Una nueva manera de relacionarnos. Y las 2 semanas anteriores hablamos de las relaciones familiares. Hay mucho que hablar de eso, hermanos. Pero hoy vamos a hablar de las relaciones entre los hermanos. Porque, hermanos, nosotros tenemos que relacionarnos primeramente con nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que relacionarnos también con los hermanos y tenemos que relacionarnos con personas que no tienen a Cristo todavía. Y la Biblia, gracias a Dios, hermano, nos da un consejo para todo. Cómo relacionarnos con la familia, cómo relacionarnos con los hermanos y cómo relacionarnos con el mundo. Porque el Señor dijo, y eso nada más se lo adelanto, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces ya vamos a llegar a eso, después lo vamos a tratar. Hoy, hermanos, vamos a empezar con este tema que pues no creo que lo terminemos hoy, ¿verdad? Es un tema bastante extenso. Pero como no vamos corriendo, hermanos, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de ver todo lo que podamos ver hasta hoy, ¿ok? Para el día de hoy. Entonces, hermanos, Salmo 133, versículo 1 al versículo 3, que es todo el Salmo, ¿verdad? Uno de los salmos más cortitos de la Escritura. Y como es tan cortito, ¿qué le parece si lo leemos juntos? Bueno, dice, ¿ya están listos? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, bueno, hermanos, empezamos con esto, ¿verdad? El Salmo, hermano, empieza a poner un ejemplo de que los hermanos en Cristo estén juntos, pero no solo juntos, ¿verdad? Dice juntos y en armonía. Lo que hacemos en la música, hermano, todavía estamos batallando con el sonido un poquito. Pero lo que tratamos nosotros de hacer en la música, usted oye pues un instrumento, la guitarra, otro instrumento, el bajo, la batería, el piano. Estos son instrumentos que emiten sonidos y, hermano, como emiten sonidos, pues emiten a veces sonidos diferentes, pero cuando se combinan todos crean una armonía, ¿verdad? Entonces, una cuerda tocada así nada más es un sonido sin sentido, ¿verdad? Así es una persona que está sola, hermano. En la Biblia no existen en el pueblo de Dios llaneros solitarios, hermano. En la Biblia el Señor diseñó a su pueblo y fue idea de Él, no de nosotros, hermano. Fue idea de Él que hubiera un pueblo de Dios y que Él tiene expectativas de su pueblo y espera que su pueblo que le ama. ¿Y usted ama al Señor, hermano? ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y usted cree entonces que tenemos que hacer lo que dice la Biblia? ¿Nos gusta a nosotros lo que dice siempre la Biblia? No siempre nos gusta. Porque hay cosas que nos confronta duramente, hermano, y cuando nosotros somos rebeldes decimos, ¡ay, qué dura es la Biblia! Pero en realidad la Biblia no es dura, la Biblia es sabiduría para nosotros, hermano. La Biblia es buena, esto es nuestra protección, este es nuestro alimento. Cuando el Señor Jesús fue tentado, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hace un ratito nosotros cantábamos, y ese canto a mí me gusta, hermano, porque dice, cuando no tengo fuerzas para seguir, entonces, ¿de qué vas a comer? ¿Espinacas como Popeye? No, tienes que alimentarte con la palabra de Dios, tienes que estar en la presencia del Señor y el Señor te fortalece, hermano. Cuando tú no puedes hacer alguna cosa, cuando, por ejemplo, el corazón, ¿quién no puede cambiar una pastilla, hermano? No, el corazón solamente se cambia en la presencia de Dios. Y si usted ha leído la palabra de Dios, usted ve que un profeta llegó y tuvo una visión del Señor. Y cuando tiene la visión del Señor, yo no sé cómo se vería él mismo, tal vez como un hombre bueno y justo. Pero cuando tiene la visión, Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, dice, ay de mí que soy muerto, porque yo tengo labios inmundos. Y yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Lo cual quiere decir, hermanos, que cuando llegamos a la presencia de Dios y leemos la palabra de Dios,
y encontramos, reflejándonos al lado de la palabra de Dios, hermano, nosotros nos encontramos que tenemos faltas. Y también nos encontramos que el único que puede cambiar nuestro corazón y nuestra vida es Dios, hermano. Pero hay que someterse a esa palabra. Ahora, hermano, al introducirme este tema, yo estoy consciente, hermano, que en la iglesia a veces pasan cosas feas y tristes, hermano. Que nosotros quisiéramos que siempre en la iglesia nunca hubiera ningún tipo de problema, ¿sí o no, hermano? Y yo estoy consciente también, hermano, yo he hablado con tantas personas a lo largo de mi ministerio, hermano, de aquí o de fuera, he hablado con tantas personas que dicen, a mí me hicieron, a mí me mintieron, a mí me defraudaron, y lamentablemente esas cosas suceden. He oído gente que a veces dice también, a mí me gustaría que la iglesia fuera como la iglesia del primer siglo. Yo creo que no ha leído bien la escritura, hermano. Porque la iglesia del primer siglo tenía problemas, hermano. Dice que en la iglesia daban comida y habían judíos cristianos y había cristianos. Decían, no, a nosotros no nos atienden tan bien como a ellos. Entonces usted se da cuenta de eso, hermano. Usted ve, hermano, un escándalo terrible que pasa en la iglesia de Corinto. Nosotros acabamos de leer de Corintios. Esa iglesia tenía tantos problemas, hermano. Por eso, si usted desea que la iglesia sea como aquella, está equivocado, porque en aquel tiempo tenía muchos problemas. ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Dice que dentro de la congregación, cuando Pablo les escribe, dice, he oído que hay un pecado entre la iglesia, dice, que ni siquiera los inconversos hacen esas cosas, dice. Y cuando explica de qué se trata el problema, ¿saben de qué se trata el problema, hermano? Que hay uno que tiene un romance con su madrastra adentro de la iglesia. Y Pablo le dice, ¿y ustedes no han hecho nada? Están envanecidos, ya debieran de haber expulsado a ese perverso. También, hermanos, en el capítulo 6 de 1 Corintios se nos dice a nosotros, por ejemplo, que habían hermanos que se habían defraudado unos con otros. ¿Ha pasado eso en la iglesia a veces, hermanos? Usted dice, pero el que trató conmigo era hermano. Y yo pensaba que me iba a tratar bien y que me iba a favorecer. Estás equivocado, hermano. Pues uno tiene que hacer negocios con sabiduría, pero en esa ocasión, hermano, ellos se defraudaron unos a otros y Pablo los reprende y dice, ¿saben qué? Tienen que tomar cuidado de esas situaciones, de manera que si tú dices, pero es que aquella iglesia era mejor que esta, no, porque habían personas, hermano. Y donde hay personas, pues hay gente diferente, ¿verdad? Aquí yo miro unos canchitos, les llamamos ahí en Guatemala, ¿verdad? Güeritos. Chelitos le llaman ahí en El Salvador, ¿verdad? Otros morenitos, otros achinaditos, otros con un peinado, otros con otro y otros sin peinado también, ¿verdad? Entonces, todos somos diferentes, no solamente físicamente, tenemos un trasfondo diferente, una experiencia diferente en la vida, pero los que creímos en el Señor, pues tenemos al Señor en común, hermano. Y entonces, como ya tenemos al Señor en común, pues primeramente sabemos que ya tenemos hermanos en Cristo. Y hemos sentido el amor de los hermanos y nos gozamos en el amor de los hermanos. Pero agarremos el consejo de la palabra de Dios, ¿qué le parece? Para ver cómo nos podemos tratar a nosotros mejor. Entonces el Señor en el Salmo 133 emite su opinión. Él dice, en que los hermanos estén juntos en armonía es como el buen óleo, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ahora, quiero explicarle esto, hermano. Aarón era descendiente de la tribu de Leví. Entonces, los levitas tenían el privilegio de servirle al Señor, hermano. Porque servir al Señor es un privilegio, ¿sabía usted, verdad? Bueno, ellos tenían el privilegio exclusivo, los levitas, de servir al Señor como sacerdotes e interceder entre el pueblo y Dios. Ellos tenían ese privilegio, hermano. Y el momento de la unción de un sacerdote era un momento de gozo. Dios lo miraba con gozo, pero el que recibía el privilegio también lo miraba como un gran privilegio, hermano. Ahora la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, dice la palabra. De manera que usted, hermano, tiene que sentirse bendecido, muy bendecido de lo que el Señor le ha dado a usted, ¿verdad?
Entonces dice, es como el buen óleo, era algo extraordinario, algo exquisito delante de la presencia del Señor. Pero luego dice, es como, dice aquí, déjenme ver, como el rocío de Hermón. Ahora, ese es un monte alto, hermano, pero abajo es una tierra bien árida. Entonces, por causa de esa montaña cae mucha lluvia, hay mucha precipitación de lluvia, y esto causa que la tierra alrededor sea bastante fértil. De manera que la gente tiene el monte Hermón hasta la fecha como una bendición, hermano. Acuérdense que no habían riegos en aquel tiempo. Y entonces dependían del riego que Dios les diera. Ellos decían, el monte Hermón es una bendición. Bueno, el Señor dice, el que estén los hermanos juntos en armonía se compara a la unción y se compara a esa bendición que reciben. Entonces termina diciendo el Salmo, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde, hermano? Donde están los hermanos peleando. Donde están los hermanos juntos y en armonía. Ok, bueno, vamos bien hasta ahí, hermanos. Bueno, muy bien. Miren lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, algunos pasajes que son muy importantes y confirman estas palabras que yo le estoy diciendo. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5. Vamos a ver algunos pasajes aquí rápidamente, hermanos. Dicen de esta manera, hermanos. Hechos capítulo 2, 44 al 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo dice el Salmo? Qué bueno y qué delicioso es estar los hermanos juntos. Y estos estaban como hermanos juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos estaban en armonía también, hermanos. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando como hermanos unánimes, tenían unidad, estaban en armonía, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos como hermanos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía, hermanos? El Señor enviaba bendición y vida eterna. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Es verdad lo que dice la palabra, hermanos? Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Tenían unidad, es lo que dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Me acuerdo una vez, hermano, que me fui a la montaña a ayunar. Le voy a decir por qué me fui a ayunar, porque yo le decía al Señor, Señor, yo la verdad le digo, de los enfermos que por los que oro, algunos se me han muerto, le digo. No sanan muchos enfermos. Y entonces, y yo le decía, y Señor, mira Pedro, ¿verdad? Que dice que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y Pablo dice que los paños con los que se secaba, dice que los enfermos los tocaban y se sanaban. Y yo le digo, Señor, no, yo nada de eso, le digo yo. Y mira, Señor, cómo era la iglesia en aquel tiempo. Y estuve hablando por horas con el Señor, diciéndole al Señor qué imperfecto que era, qué incapaz que era yo de hacer el trabajo. ¿Y saben qué me dijo el Señor, hermano? Que tenía razón. Que sí soy imperfecto, que sí soy incapaz, pero ustedes también. Aunque no me digan amén y aunque me miren raro. Nosotros no tenemos nada, hermanos. Nosotros no tenemos nada. Pedro tampoco tenía nada. ¿Qué tenía Pedro, hermano? Violencia. Era metido, ¿verdad? Inoportuno. Ese era Pedro. ¿Qué tenía Pedro? ¿Algo para dar? No tenía nada. ¿Sabe qué tenía? Tenía el Espíritu Santo. Cuando él tenía el Espíritu Santo, entonces el poder de Dios se manifestaba. Pero hay una frase ahí que me llama la atención. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y ahí me habló el Señor. Me dijo, no eran ellos. Era que mi gracia era abundante sobre ellos. Por eso ellos dice que hacían grandes señales y prodigios. Al final de cuentas, ¿quién se llevaba la gloria y la honra, hermanos? El Señor. Y cuando ha sanado un enfermo, Dios se lleva la gloria y la honra.
Además, hermano, no todo tiene que pasar aquí, ¿verdad? Me acuerdo que una vez me llamaron, hermano, como a las 3 de la mañana, y yo me había acostado tarde. Yo no acostumbro a acostarme tarde, pero me había acostado bien tarde. Me llamaron del San Gorgonio en un tiempo como este, con un frillazo, hermano. Y yo les soy honesto, ni me quería levantar. Entonces agarré el teléfono y me dice, mira, es que hay una anciana que está agonizando aquí y estamos buscando un pastor y tú eres el único que encontramos. Y yo dije, bueno, y empecé, hermano, iba así como todo. Y cuando llegué, pues era una ancianita ahí en el San Gorgonio y estaba toda la familia ahí. Y hermano, yo creo que fui hasta un poco como ni muy sociable con ellos, iba con un gran sueño, hermano. Yo dije, voy a orar por la abuelita ahorita, y me arrodillé ahí, empecé a orar por la abuelita. Y estuve un rato ahí orando, y después estuve un rato con ellos. Y pues ya, la abuelita se miraba que ya se iba. Y yo les dije, ¿saben qué? Voy a ir un ratito a dormir y ahí regreso. Y yo regresé, hermano, tuve que ir a dejar a mis hijos, hacer unos mandados. Y cuando yo regresé al hospital, eran como las 10, 11 de la mañana. Y digo, ¿cómo está la ancianita? Ya la dejamos salir, me dijo. Fíjate que se despertó anoche, después de que tú oraste, se despertó y que tenía hambre. Y se fue a su casa, dice, y todos los familiares que vinieron de todos los estados se fueron con ella, me dijo. Ah, bueno, gloria a Dios. Y pregúnteme cómo se llamaba, no sé ni cómo se llamaba esa viejita, hermano. Ahora, ¿fue Eric? No, hermano, fíjese que no, fue el Señor. Entonces, usted tiene que entender, hermano, que esto el Señor enviaba sobre ellos. ¿Qué enviaba sobre ellos? Lo que dice el Salmo 133. Bendición y vida eterna. ¿Usted quiere que el Señor bendiga a la iglesia, hermanos? El pueblo tiene que estar junto en armonía. Lo voy a repetir otra vez. Tiene que estar junto y en armonía. ¿Entienden las dos cosas, verdad? Ahora, estar juntos toma cierto trabajo, ¿verdad? Usted dice, ay, pero en este frío, ¿cómo hacen el culto a las 11:15 de la madrugada? ¿Verdad? Esfuércese, hermano. Levántese a las 10 de la madrugada y venga al culto a las 11:15 de la madrugada. Haga un esfuerzo sobrenatural y venga, hermano. Bueno, los viernes algunos hermanos vienen bien adoloridos, cansados del trabajo, ¿verdad, hermanos? Este viernes creo que venían varios así, porque los miraba así medio. Entonces toma cierto esfuerzo, ¿verdad, hermanos? Algunos vienen batallando con el tráfico, tal vez han tenido un día difícil, pero usted dice, no, voy a ir al templo, voy a ir a gozarme. Y usted llega, hermano, y se esfuerza y hay bendición. Entonces, estar juntos toma cierto trabajo, pero no tanto, hermano, ¿verdad? Sí se puede levantar a las 10 de la madrugada para llegar, ¿verdad, hermano? Sí se puede, hermanos, ¿verdad? Ya viene el mundial y usted tiene que decir, sí se puede. Usted tiene que decir, no, sí se puede, claro que sí, tengo que poder y voy a poner mi despertador. Bueno, usted llega, pero en armonía toma un poquito de más trabajo, hermanos. Estar juntos toma un poco de trabajo, pero estar en armonía toma otro poquito más de trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque como todos somos diferentes, aquí hay algunos que ya son muy maduros en la fe, que ya tienen muchos años y otros que tienen poquito. Y el que tiene poquito tal vez a usted hace cosas que a usted no le gusta, ¿verdad? Me acuerdo que una vez creyeron en el Señor unas muchachas aquí, traían unos aretes de esos que se ponen en la lengua y todo, y rápido saltaron algunos, pues que ya, eso no estaban maduros, estaban viejos en el Evangelio, nada más viejos, pero no estaban muy maduros. ¿Cómo permite usted que se vengan a sentar estas personas aquí? Es un sacrilegio y que no sé qué me estaban diciendo cosas ahí. Yo, cálmense. Algunos vienen peor de la conciencia, ¿verdad? Y mire, le digo, el Señor va a hacer su obra. ¿Y cómo le vas a empezar a decir a un chiquito, verdad? Eso que tienes del diablo, ¿verdad? Porque así hacen algunos. Esa camisa que usted tiene es del diablo, eso que usted... No, y todo es el diablo, no hablan de Dios, pero sí hablan del diablo, ¿verdad?
Entonces el chiquito es muy seguro que se va a sentir mal y tal vez se va a ir, ¿verdad? Entonces toma trabajo, toma sabiduría, toma comunión con el Señor, que nosotros podamos estar en armonía. Juntos, cualquier hermano. En el estadio, ¿cuántos se juntan cuando juegan los equipos, hermanos? ¿Cuántos caben allá donde las Chivas, hermano? 70,000 y están todos y están todos gritando, ¿verdad? Al unísono, cantando al unísono, gritando al unísono. Y no hay ningún problema, pero hay broncas ahí, ¿verdad? De pronto están los del otro equipo y ahí hay broncas. O sea, estar juntos no es problema, ni en la iglesia tampoco es problema. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque algunos no están en armonía y a veces cuando uno dice desen la bienvenida, empiezan a jugarse la vuelta, ¿verdad? Alguien que no quiere ver al otro, ahí va el otro, me voy para acá. Ya agarró para allá, me voy para acá. O sea, eso es diferente. ¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros así somos. Nosotros somos malos, hermano. Yo no sé si usted sabía, nosotros somos malos, nosotros no somos buenos, hermano. Por eso cuando a David le dijeron, ¿qué prefieres? ¿Caer en manos de tus enemigos o caer en las manos de Dios? En las manos de Dios, dijo. Porque Dios tiene misericordia, pero el hombre no. El hombre mira a uno caído y le va y le pone el pie encima y le da el tiro de gracia, hermano. Pero Dios mira a uno caído y lo levanta. Dios tiene misericordia, hermano. Y entonces, ese es el Señor, pero nosotros no somos buenos, hermano. Para nosotros es bien fácil hablar de los hermanos, criticarlos, juzgarlos y condenarlos. Ya, no tienen esperanza, esos dan directos al infierno. ¿Sabe qué dijo uno? Que lo criticaron. Es un tremendo, ¿verdad? Famoso por ahí. Dijo, esos que me criticaron, que Dios los tenga en fuego lento, dijo. Ese es el hombre. Ese es el hombre. O sea, no que los consuma, que los queme, pero a fuego lento, dijo él. Y según él estaba bromeando, pero todos sus comentarios que hizo estaba enojado, hermano. Se le miraba su enojo. Ese es el hombre. Pero ¿cómo es Dios, hermano? Dios es diferente, ¿verdad? No fue Pedro que se levantó y le cortó la oreja a uno de los que lo iban a arrestar. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Ja! In your face. ¿Ah? Así dijo el Señor. Dice, Pedro, cálmese. No, pero cálmese, le dice. El que mata a hierro, muere a hierro. Y agarró la cabeza y se la pegó. La oreja, perdón. Sí, porque la cabeza, bueno, se lo hubiera podido pegar el Señor, ¿verdad? Ahí está lo que les digo, hermanos. Les digo, pongan atención, porque a veces les digo una cosa por otra. Agarró la oreja y se la pegó. Y después, ese fue uno de los que le iba pegando a Jesús. Ese es Dios, hermano, ¿verdad? Usted ve ahí la diferencia, ¿verdad? Entre el hombre, cómo es el hombre y cómo es Dios. Entonces, mire, nosotros, hermano, para poder estar en armonía con nuestros hermanos, pues hay que leer el manual, hermano. Usted puede leer ahí en el manual, y si usted le quiere poner un título ahí en unas notas que usted haga, usted puede decir, ¿cómo estar en armonía con los hermanos? Capítulo 1, póngale ahí. Bueno, eso es pura onda mía, ¿verdad? Bueno, entonces, primeramente, hermanos, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo la cabeza. Efesios 4. Versículo 1 al versículo 2. Primeramente, hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la dignidad de la posición que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa dignidad, hermano? Ser hijos de Dios. Entonces, primeramente, nosotros tenemos el privilegio más grande. Olvídese de que lo va a invitar a comer Obama, de que le va a dar una medalla de buen ciudadano. Eso es bueno, pero eso no es lo mejor, hermano. El privilegio más grande que usted y yo tenemos es ser hijos de Dios, hermano. Y aquí Pablo escribe lo siguiente, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces ahí está hablando de lo que nosotros somos, de lo que hemos recibido, hermanos. Con toda, ¿qué dice ahí, hermanos?
humildad y mansedumbre. Humildad, ¿qué es humildad, hermano? ¿Qué es humildad? Algunos consideran que humildad es dejar que todos le hagan de todo. No, el Señor es manso y humilde. Él, hermano, no era, por eso miren, los judíos esperaban a un Mesías gritón, un Mesías que viniera, hiciera guerra, pero ellos encontraban que había un romano, que los romanos eran enemigos del pueblo de Israel, y ellos esperaban que cuando un centurión romano viniera y le dijera, ayúdame, que le dijera, no, tú no, porque tú eres enemigo de nosotros. Había una mujer sirofenicia que esos practicaban mucho la brujería, y se alegraron, me imagino yo, por un momento cuando aquella mujer le dice, Señor, ten misericordia de mí, le dice, ayúdame. Y entonces el Señor le dice, no está bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y entonces aquella mujer le dice, sí, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ay, mujer, grande es tu fe, ve, y va a ser como tú dices. Entonces, cuando los líderes judíos miraban eso, decían, ese no puede ser el Mesías. Si fuera el Mesías, le hubiera dado con el látigo, hubiera negado la ayuda. Pero el Señor era manso, ¿verdad? Dice que cuando a él lo acusaban, hermano, ¿qué hacía el Señor? Dice que estaba callado. Dice, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció frente a sus trasquiladores. Dice la profecía de Isaías capítulo 53. Entonces, hermano, mira, la naturaleza de nosotros es alegar, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí que fueron peleoneros antes? No estoy diciendo la semana pasada. Pero que en su vida anterior usted era peleonero, ¿verdad? El que se la hace, se la paga. Y ahora que usted ya tiene a Cristo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Usted puede decir, no, pues fíjese que en ese sentido yo sí... Eso es el único talón de Aquiles que yo tengo, fíjese. Ese es un gran talón de Aquiles, hermano. Mire, hermano, la Biblia menciona el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y una de esas características dice, ten cuidado, dice, porque en los últimos tiempos se van a levantar hombres que tienen apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Evítalos, dice. Y estos son, entre otras cosas, dice, implacables. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano? El que te la hace, te la paga, pero te la paga, te la tiene que pagar, porque si no te la paga, no te vas a quedar tranquilo. Pero, ¿qué dice el Señor en su palabra? Bueno, el Señor dice en su palabra, aquí, hermanos, dice, con humildad y mansedumbre, con humildad y mansedumbre es lo opuesto a ser tercos, ¿verdad, hermanos? A ser indomables. Se llama mansedumbre. Soportándoos, ¿cómo, hermanos? Ok. Otra versión dice, tolérense las faltas. ¿Usted entiende eso? Eso, hermano, toma comunión con Dios. Eso toma que tú tengas el fruto del Espíritu Santo. Porque lo natural, yo ya les dije cómo es uno, hermano. Lo natural es que ahí se encienda aquel, pero yo también me voy a encender, ¿verdad? Aquel grita, pero yo voy a gritar más fuerte. Pero lo que no es natural es lo que el Espíritu pone en nosotros. ¿Y qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Templanza. Bueno, aquí dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea, hermanos, que ser humildes es muy importante. Tolerar las faltas de algunos hermanos es muy importante. No me miren serios, hermano. Eso es verdad. Si nosotros queremos estar en armonía, tenemos que ser maduros. También para hablar hay un momento, hermanos. Para aclarar una cosa hay un momento también. Pero la Biblia dice, hermano, Isaías 57:15, yo quiero que usted mire esto, hermano. Pues yo le decía que hoy vamos a llegar, hermano, apenas un poquito, porque aquí estoy apenas tocando el primer punto. Isaías 57, versículo 15. 57:15.
Usted sabe, hermano, que Dios resiste a los soberbios, se opone a los soberbios, ¿verdad? Alguien que es soberbio no llega a primera base con el Señor, hermano. Si alguien se cree que no necesita o que no necesita humillarse delante de la presencia de Dios, estás equivocado. Para pedir perdón hay que estar arrepentido, hay que reconocer que pecaste. Hay gente que dice, pues yo hice un error. No, pecaste. Ese es el nombre de las faltas contra Dios, es pecado. Pues es un error también, pero es un pecado. Y tienes que reconocer cuando hiciste algo malo, que hiciste algo malo. Hoy en la mañana estábamos con la clase con los hermanos, y yo les digo a los hermanos que esa frasecita de que si en algo te ofendí, eso es puro cuento. Porque cuando nosotros ofendemos, el 99% de las veces ya sabemos que ofendimos. Así que no va usted a decir, si en algo te ofendí, dígale, mira, yo te ofendí así, porque yo hice esto, y por eso te pido perdón. No disculpas tampoco, hermanos. La Biblia no habla de disculpas. ¿Ustedes han leído en la Biblia la palabra disculpa? No existe en la Biblia. ¿Me disculpas? No disculpo tu mala actitud. Uno pide perdón y uno perdona, porque es lo mismo que hace el Señor. Ahora, ¿cómo se dice perdón en inglés, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo se dice perdón en inglés? Forgiveness, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermano? Olvidar, ¿verdad? Se le olvidó. Ay, fíjese que ya no me acuerdo. Y los zapatos, me dice mi esposa, los zapatos de la hermana, qué bonito. No sé, no me acuerdo. Casi nunca me acuerdo yo de esas cosas, hermano. Es raro que yo me acuerde de eso. Pero el Señor con los soberbios, hermano, no llegan a primera base con Él. Pero dice aquí esta palabra, hermano, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es Él? Dios, ¿verdad? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado, dice, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ¿quiénes? Ahí no dice los soberbios, ¿verdad? Porque para venir al Señor tienes que humillarte, no hay otra manera. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que si tú vienes aquí, Señor, vengo a hacerte el favor de estar aquí en el templo. No, tú no le estás haciendo un favor al Señor. El beneficiado de estar aquí eres tú y soy yo. Nosotros nos beneficiamos. Dios sin nosotros es Dios, hermano. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces cuando venimos a Dios, hermano, ¿cómo oraba aquel fariseo? ¿Se acuerda usted que hay dos que están orando y a uno recibe el Señor y a otro no? Te doy gracias porque no soy como aquel que está allá. Yo sí hago esto, yo también hago esto, yo, puro yo, ¿verdad? Yo y yo y yo. ¿Y aquel qué hizo, hermano? Que aquel se supone que no sabía nada de Dios. Dice que está así, hermano, ni siquiera se atrevía a mirar para arriba. Pero sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Y dice el Señor, yo les digo que aquel salió justificado de ahí. ¿Por qué, hermano? Porque con el Señor hay que ser humilde. Pero pues entre nosotros también, hermanos, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, hermano, entre nosotros. Bueno, ahí dice, Dios habita con el humilde y con el quebrantado de corazón. ¿Seguimos, hermano? Ok. Bueno, la segunda cosa, porque apenas vamos por la primera, son como 15, hermanos. Ok. Debemos estar dispuestos en guardar la unidad. Usted sabe, hermano, que en las cosas de Dios uno tiene que disponer su corazón, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a ofrendar, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted no propuso nada, pues, ¿qué va a andar dando, hermano? Ahí lo que sobre, ay, que se vaya. Había uno que yo miraba que tiraba las ofrendas así, ¡pah!, las tiraba. No, o sea, hasta para dar, todo lo que uno hace para el Señor, uno tiene que disponer su corazón. Y cuando usted entra aquí, hermanos, del momento que entramos por esa puerta, desde el momento que salimos de nuestra casa, nosotros tenemos que salir con el corazón diciendo, Señor, háblame. Yo necesito que tú me hables, Señor. Y lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Eso debiera ser la disposición que nosotros traemos aquí. Pero algunos vienen peleando, hermanos. Algunos se dieron unas agarradas a veces en la casa y vienen. Y cuando entran ahí no saben ni qué ondas, ¿verdad?
Entonces, usted tiene que disponer su corazón en todas las cosas de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para guardar la unidad entre los hermanos. O sea, ya nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar para que haya unidad. Voy a ver qué es lo que yo puedo hacer. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dicen varias cosas aquí, hermano. Encontré muchos pasajes que hablan acerca de estas cosas. Dice aquí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Ya me alcanzaron? Filipenses 2, del 1 al 2. Filipenses 2, del 1 al 2. ¿Sí está correcto? Ah, bueno. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Es importante, hermano, porque aunque nosotros seamos diferentes y siempre vamos a ser diferentes, hermano. Uno del otro vamos a ser diferentes. Hay cosas en donde yo no tengo que estar de acuerdo con usted ni usted conmigo. Vea, el hermano le gusta el América, no las Chivas, vea, hermano. Pero a mí me gusta el América. No, no es verdad, hermano. Yo no tengo que estar de acuerdo con el hermano en eso, ni él conmigo. Eso es irrelevante, hermano. A uno le gusta el chile y a otros no. Yo puedo decir, no, pero es que eso es irrelevante. Pero hay cosas donde nosotros sí tenemos que estar de acuerdo, hermano. Hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay un solo Espíritu, hay un solo bautismo, hay un Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo y hay una palabra de Dios. Y a eso nos tenemos que sujetar, seamos quien seamos, jóvenes, viejos o como seamos, tenemos que sujetarnos a esa palabra. Hay un Espíritu y es el único que nos une. Dice el libro de Efesios capítulo 4 también, hermanos. Mírenlo rápido ahí, hermanos. Efesios capítulo 4. Y dice aquí, hermanos, dice solícitos en guardar. Solícitos quiere estar listos, quiere decir estar listos, estar dispuestos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, en eso tenemos que estar de acuerdo, hermano. En eso no pueden haber dos pensares, tenemos un solo pensar. No hay tres caminos ni dos, hay un solo camino, es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo espíritu, hay una sola salvación y nosotros estamos en el mismo barco. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar listos y eso, hermano, es de todos los días. Cada vez que nosotros venimos aquí podemos hacer algo para guardar la unidad, ¿verdad, hermanos? Hermanos, si nuestros niños, ¿cuántos tienen niños así, bien portados todo el tiempo, hermanos? Is that true? Okay, I'm glad. Yo no tengo hijos bien portados todo el tiempo. No todo el tiempo. ¿Para qué vamos a mentir, verdad? Pero es el ideal de nosotros, ¿verdad? Quisiéramos que se porte bien, pero nosotros tampoco nos portamos bien todo el tiempo, hermanos. Tampoco nosotros. Entonces, hermano, si alguien le llama la atención a tu hijo aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Usted es el que me estaba regañando a mi tesoro? ¿Ah? Pero el que va a llamar la atención también hágalo como la gente, ¿verdad? Hágalo bien, con amor. O sea, se da cuenta que el que llama la atención tiene que ser amoroso y respetuoso. Porque está de este tamaño no quiere decir que a usted le va a faltar respeto.
Pero también si nuestro hijito andaba haciendo una obra de arte ahí en la pared, hermanos, no vamos a ponernos, pero mire qué bonito escribió ahí. Puso Jesus loves you. No, espérese. O sea, nosotros tenemos, o sea, cada quien tiene que poner de su parte, hermanos, ¿verdad? O sea, no podemos ofendernos por ese tipo de cosas, hermano. Vaya a un museo a hacer esas cosas, a ver qué le pasa. Vaya ahí a la estación de policía a hacer eso, ¿verdad? Al rato Daniel le va a estar tomando las huellas digitales ahí. Entonces, pero aquí, hermanos, nosotros tenemos que estar listos. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué manera yo puedo bendecir a mi hermano? Y si usted se ofuscó en alguna manera, usted ya se conoce usted. Respire tranquilo, ¿verdad? Cuente hasta 20, hasta 50 o lo que sea, ¿verdad? Y después hable con el hermano. Hay que hablar, hermanos. O sea, la Biblia dice que tenemos que estar listos para guardar la unidad, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, hermanos, yo creo que voy a llegar hasta aquí, porque luego son muchas cosas que yo tengo aquí que compartir, ¿ok? Pero, hermanos, miren, el único que puede producir en nosotros el querer como el hacer es el Señor. Yo quiero que para terminar usted busque, hermano, en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. ¿Ya están listos, hermano? Bueno, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí estamos ahí, hermano, todos? A ver, póngase de pie, lo vamos a leer para terminar esta primera parte, hermano, que abarcamos el día de hoy. Todos lo tienen ahí, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Ya está listo? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, miren, nosotros no podemos hacer, eso no es natural, hermano, eso no es natural en nosotros, pero Dios puede producir esto en nosotros. Ahora, para poder hacer esto, tenemos que tener comunión con Dios. Entonces, yo antes de terminar, quiero hacer dos invitaciones. Uno, para las personas que nunca han recibido a Jesucristo en su corazón, que nunca le han pedido perdón al Señor y pedirle que Él los reciba a ustedes. Esa es la primera invitación. La primera invitación, si tú no tienes a Cristo, tú no puedes relacionarte de esa manera, porque solamente Cristo puede hacerlo. Tienes que tener comunión con Él primeramente. Es la comunión más importante. La otra invitación es para todos mis hermanos en Cristo. Y es esto, hermanos, que nosotros nos comprometamos primeramente a tener comunión con el Señor. Puede ser que aquí hay varias personas que no leen la palabra, hermano. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero tal vez esa es tu situación. Nunca lees la Biblia, nunca oras, no tienes comunión con Dios. No esperes que tu corazón sea diferente. Cuando tú tienes comunión con el Señor, entonces tu vida va a cambiar. Hay algunos que necesitan orar por personas específicas, por situaciones específicas, y a ellos le hago la invitación también. Entonces, aquellos que a partir del día de hoy quieren ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, yo les invito en este momento a que me lo indique así, que levante su mano y me diga, yo quiero a Cristo, yo quiero que el Señor cambie mi corazón, que cambie mi vida. Y a los hermanos que quieren tener comunión con el Señor, que quieren esforzarse en esa unidad, en guardar la unidad, yo también les pido, hermanos, que ustedes levanten la mano. Si usted siente ese deseo de decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener comunión contigo y con mis hermanos también. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nosotros venimos delante de tu santa presencia, Señor Padre, para darte gracias, primeramente porque nos has hecho hijos de Dios, Señor. También te damos gracias, Señor, por la iglesia, Señor.
Gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos a pedirte, Señor, en este día, Señor Padre, que tú bendigas a nuestros hermanos que no están aquí, Señor, no sé si tuvieron dificultades. Pero, Señor, también yo quiero orar en el nombre de Jesús por aquellas personas que quizás están en una situación difícil, Señor, tal vez en el trato con algún hermano. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que obres en los corazones de ellos, si fueron ofendidos o si fueron los ofensores, que obres en el corazón de ellos, Padre, y que también obres en el corazón de aquella persona con la que tuvieron un problema. Señor, quizás no es este el caso, pero en este momento, Señor, nosotros pedimos que nos ayudes a guardar la unidad en el Espíritu. La unidad, Señor, entre los hermanos, la armonía entre los hermanos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, Señor. Nosotros no queremos ofenderte, Señor Padre. Que sea lejos de nosotros el querer ofender a nuestros hermanos. Pero sí ayúdanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer, Padre Celestial. Señor, sana, Señor, tu iglesia, Padre Celestial. Mira, Señor, hay tantas cosas en tu iglesia, Señor. Hablo de toda tu iglesia alrededor del mundo, Padre, que a veces no están bien, que están incorrectas. Hay mucha gente lastimada, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos, Señor, que tal vez se han alejado, que hables con ellos, Señor, que llegue tu palabra. Aún al momento, Señor, quizás este mensaje puede ser útil para alguien, Señor. Yo te pido, Señor, que le guíes a mirar, Señor. A ponerse a mirar, Señor. A meditar en tu palabra, a examinar las Escrituras, Padre Celestial. Y yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquel que quizás ha descuidado su comunión contigo. Y ayúdale a que a partir del día de hoy, Señor, comunión contigo sea importante, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Gloria a Dios, hermano.